En los últimos días de abril de 1945, cuando Berlín era ya un laberinto de ruinas y el Reich estaba reducido a fragmentos sin conexión entre sí, Karl Dönitz, gran almirante de la Kriegsmarine y comandante supremo de la flota submarina alemana, sabía que la guerra estaba perdida. Aún así, intentó controlar la única parte del aparato militar que aún funcionaba de forma ordenada, los U-boats dispersos por el Atlántico Norte, el Mar del Norte y los accesos al Báltico. En esos días de derrumbe general, la radio submarina seguía enviando mensajes, los cuadernos de bitácora aún se completaban y los comandantes trataban de mantenerse en contacto con la base en Flensburgo, donde Dönitz había instalado su mando provisional tras la caída de Berlín. Fue en ese contexto que empezó a discutirse la última decisión estratégica de la fuerza submarina. La orden de hundir voluntariamente toda la flota para evitar su captura. Esa orden llevaba un nombre en clave que había circulado en la Kriegsmarine desde mucho antes de que la guerra desembocara en el caos. Operación Regenbogen, Arcoíris. El plan no era improvisado. Desde 1943, cuando la batalla del Atlántico comenzó a inclinarse decididamente a favor de los aliados, Dönitz había considerado la posibilidad de que, si Alemania perdía la guerra, el enemigo intentaría apoderarse de los U-boats más modernos, en particular los revolucionarios tipo 21 y tipo 23, capaces de navegar semanas bajo el agua gracias al snorkel y a los nuevos sistemas de baterías. Eran submarinos que podían haber cambiado el equilibrio naval si hubieran entrado en servicio un año antes. El almirante sabía que no podía permitir que esas tecnologías cayeran intactas en manos británicas, estadounidenses o soviéticas. Esta idea de hundir la flota no fue la primera en la historia naval alemana. Existía el precedente de Scapa Flow en 1919, cuando los marinos del alto mando imperial habían echado a pique su flota de superficie para evitar que fuera repartida por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Dönitz veía aquella acción como un acto de honor militar y estaba dispuesto a repetirla. De hecho, algunos oficiales de la Kriegsmarine consideraban que sería una humillación que los submarinos alemanes fuesen exhibidos como trofeos en puertos enemigos. Hundirlos era, en su visión, la única salida digna. Con la situación militar colapsada en tierra, la operación fue activada parcialmente en la última semana de abril. La orden no circuló de inmediato en toda la flota, porque Dönitz temía que un mensaje general fuera interceptado. Los mandos regionales recibieron instrucciones fragmentarias, en algunos casos verbales, que indicaban que los vehículos que no pudieran escapar hacia Noruega debían destruirse. En las bases del Báltico ya había ejemplos. Varios U-boats fueron saboteados por sus propias tripulaciones antes de que unidades soviéticas tomaran los astilleros de Danzig y Gotenhafen. En el Mar del Norte, por el contrario, las órdenes eran confusas, pues muchos submarinos seguían en patrulla o estaban en tránsito hacia zonas de reaprovisionamiento. El 30 de abril, mientras Hitler se suicidaba en el Führerbunker, Dönitz tomó el mando del Reich por instrucciones dejadas en el testamento político del dictador, aunque sabía que su autoridad era nominal. Sí controlaba la cadena de mando naval. Fue entonces cuando consideró seriamente emitir la orden general de Regenbogen. La situación interna era desesperada. Ciudades enteras caían bajo control soviético o aliadas, las comunicaciones se interrumpían y la Luftwaffe ya no existía como fuerza operativa. La Kriegsmarine era el único cuerpo que mantenía disciplina. Y Dönitz temía que un caos submarino podría desatar deserciones o decisiones aisladas difíciles de revertir. El 1 de mayo, en una de las últimas decisiones estratégicas del mando naval alemán, se redactó un mensaje codificado para la flota: preparar el hundimiento inmediato de los U-boats en caso de rendición. El documento incluía instrucciones técnicas: abrir válvulas de inundación, detonar cargas internas destinadas al autohundimiento y asegurarse de destruir equipo criptográfico, como las máquinas Enigma y los libros de códigos. Los comandantes que recibieron la notificación empezaron a desplegarse en puertos adecuados para ejecutar el plan, especialmente en bases del mar Báltico y en refugios fortificados todavía en manos alemanas. Muchos lo hicieron convencidos de que se trataba de una orden final e irrevocable. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de la contradicción interna que gobernaba al Tercer Reich en sus últimos días.
El mismo Dönitz, que había apoyado la idea de destruir la flota para evitar su captura, comprendió que hacerlo sin consultar a los aliados podía perjudicar su objetivo final: negociar una rendición parcial que permitiera a cientos de miles de soldados alemanes huir hacia las zonas controladas por los británicos o los estadounidenses, en lugar de caer prisioneros de la URSS. En otras palabras, destruir los U-Boats podía sonar honorable desde el punto de vista militar, pero políticamente podía ser visto como un acto de sabotaje que enfurecería a los altos mandos aliados, en especial al almirantazgo británico. La presión vino directamente del mariscal Montgomery y de los comandantes navales británicos en el norte de Alemania, quienes enviaron emisarios y mensajes insistiendo en que la flota debía rendirse intacta. Gran Bretaña había seguido con extrema atención el desarrollo de los nuevos submarinos eléctricos alemanes y deseaba capturar cuantos fuera posible. No solo querían estudiarlos, querían impedir que la Unión Soviética recibiera alguno en el reparto posterior. Dönitz, intentando ganar tiempo para evacuar tropas desde el Báltico, entendió que no podía arriesgarse a una represalia. El 3 de mayo se produjo el punto de inflexión. A primeras horas del día, la contraorden fue redactada apresuradamente en Flensburgo. En ella se anulaba la operación Regenbogen y se instruía a todas las tripulaciones a prepararse para la rendición, bajo estricta prohibición de hundir los submarinos. Era una decisión que contradecía años de adoctrinamiento naval y que, en algunos casos, llegó demasiado tarde. En bases cercanas a la línea del frente, especialmente en el Báltico Oriental, varios submarinos ya habían sido destruidos por sus propias dotaciones, otros se encontraban en movimiento y jamás recibieron el mensaje actualizado. Algunos capitanes incluso creyeron que la contraorden era falsa o producto de una interferencia aliada y continuaron con los preparativos de autohundimiento. A pesar de ello, la mayoría de los U-Boats que se encontraban en puertos del norte de Alemania o que navegaban hacia posiciones de espera recibieron la contraorden a tiempo. Los comandantes quedaron desconcertados. En cuestión de horas habían pasado de prepararse para destruir sus buques a tener que presentarlos intactos ante el enemigo. En algunos casos ya se habían colocado explosivos que hubo que retirar y en más de un submarino se destruyó equipo criptográfico antes de que la orden fuera revertida. Por ello, varios U-Boats que se entregaron a los aliados llegaron sin códigos o sin material técnico sensitivo. El caos de los últimos días de guerra explica que la operación Regenbogen haya sido un acto a medias, lo suficientemente difundido como para que decenas de submarinos fueran hundidos deliberadamente, pero insuficientemente controlado como para implementarse de manera coherente. Cuando el 4 de mayo las fuerzas alemanas en el norte capitularon ante los británicos, los U-Boats que aún estaban en servicio comenzaron a recibir nuevas instrucciones para dirigirse a puertos aliados y formalizar su rendición. Aún así, la tensión no se disipó. En los canales de radio se repetía una advertencia: cualquier buque que intentara escapar o hundirse sería atacado, y sus tripulaciones consideradas en violación del cese de fuego. Durante las siguientes horas surgieron informes contradictorios. Algunos submarinos reportaron intentos de sabotaje por parte de marineros que se negaban a entregarse. Otros informaron motines menores en los que oficiales obligaron a la tripulación a aceptar la rendición. En un par de casos documentados, submarinos ya dañados fueron hundidos por decisión del capitán antes de entrar a puerto, alegando imposibilidad de navegación. Esos hundimientos, aunque técnicamente defensivos, se sumaron a la larga lista de pérdidas asociadas a la operación. El 7 de mayo, cuando la rendición alemana se firmó oficialmente en Reims, la operación Regenbogen ya era un recuerdo confuso, una orden que había circulado, sido ejecutada parcialmente y luego cancelada bajo presión. Muchos tripulantes no supieron jamás qué había ocurrido en el alto mando. Solo sabían que aquello que se les había prometido como un acto final de lealtad había quedado desautorizado. Cuando terminaron de llegar los reportes finales, los aliados registraron más de 100 submarinos hundidos deliberadamente por sus propias dotaciones en los últimos días de la guerra. Otros tantos, en cambio, estaban ya navegando hacia sus puertos de rendición. La rendición masiva de submarinos alemanes en mayo de 1945. El amanecer del 5 de mayo de 1945 encontró al Atlántico en un silencio extraño,
como si las rutas marítimas que durante años habían sido escenario de persecuciones, torpedos y convoyes escoltados hubieran quedado súbitamente vacías. En realidad no lo estaban. Decenas de submarinos alemanes comenzaban a emerger lentamente en puntos dispersos del Mar del Norte, del Atlántico Norte y del Canal de la Mancha, subían a la superficie como criaturas que hubieran vivido demasiado tiempo bajo la presión del océano y ahora se rendían a un mundo que ya no los temía ni los necesitaba. Era el inicio de uno de los episodios más singulares de la posguerra inmediata. La rendición masiva y ordenada de más de 150 U-boats en cuestión de días, la orden oficial había llegado la tarde anterior. La contraorden que anulaba la operación Regenbogen obligaba a todas las tripulaciones a detener cualquier intento de autohundimiento y a preparar señales para identificarse ante las fuerzas aliadas. A partir de ese momento, cada submarino debía navegar en superficie, emitir en clave abierta y dirigirse a un puerto específico para su entrega. El almirantazgo británico fijó criterios estrictos. Quienes se encontraban en el Atlántico Norte debían dirigirse a Londonderry, en Irlanda del Norte. Los que estaban cerca del Mar del Norte serían recibidos en Loch Eriboll, Scapa Flow o Invergordon, y aquellos próximos al Canal de la Mancha serían escoltados hacia Weymouth, Portsmouth o Bristol. Las unidades estadounidenses recibirían algunos en Newfoundland o en puertos de la costa este. En cuestión de horas, las rutas marítimas se llenaron de señales en alemán transmitidas en abierto. Nos rendimos. Los aliados, sorprendidos por la disciplina de la flota submarina, comenzaron a organizar convoyes inversos. En lugar de barcos de guerra persiguiendo U-boats, eran los U-boats los que buscaban escolta para entregarse. Un documento británico del 7 de mayo registró un hecho impensado apenas meses antes. El tráfico de submarinos enemigos rumbo a rendición es constante y requiere coordinación equivalente a un convoy. El espectáculo visual fue inédito. En el Mar del Norte, varios destructores británicos notaron puntos aislados que emergían lentamente, como manchas negras que rompían la superficie. Cuando se acercaban, encontraban a los U-boats navegando en formación, con sus cubiertas atestadas de marineros en posición de descanso. Muchos habían improvisado banderas blancas con sábanas o uniformes rasgados, otros simplemente levantaban los brazos o agitaban lámparas. Los británicos instruyeron que nadie disparara a menos que los submarinos intentaran sumergirse. La primera entrega masiva documentada ocurrió en Loch Eriboll, en la costa norte de Escocia, un puerto natural imponente donde las montañas se inclinaban sobre un agua oscura y profunda. A partir del 10 de mayo, comenzaron a llegar allí los primeros U-boats. El capitán del HMS Onslaught describió la escena como una procesión fúnebre de hierro. Mientras más de una docena de submarinos entraban uno tras otro, cada uno con su tripulación formada en cubierta y saludando militarmente a los barcos británicos. Era la imagen perfecta del fin de la guerra en el mar. Pero la rendición no fue solo un desfile silencioso. Cada llegada incluía un procedimiento meticuloso. En cuanto un submarino entraba a puerto, era rodeado por embarcaciones menores que transportaban marines británicos armados. Estos abordaban de inmediato, tomaban el control de la torre de mando y ordenaban a la tripulación formar filas en cubierta. Los oficiales alemanes debían entregar sus pistolas y sus libros de registro, mientras los técnicos aliados inspeccionaban el interior del buque para asegurarse de que no hubiera explosivos ni mecanismos preparados para el hundimiento. La prioridad era clara: evitar cualquier sabotaje tardío que destruyera tecnología valiosa. Muchos submarinos llegaron en condiciones precarias. Habían permanecido días sin mantenimiento, algunos con motores averiados o con fugas que hacían difícil la navegación en superficie. El U-1009 se entregó con apenas una hélice funcional. El U-516 llegó escoltado por un destructor británico después de sufrir un fallo en el diésel a mitad de camino. Otros aparecieron con daños de profundidad, producto de los últimos ataques antisubmarinos ocurridos incluso después del 4 de mayo. La guerra en el mar no había terminado por completo. Hasta el 8 de mayo, varios comandantes aliados siguieron atacando U-boats que no habían recibido la orden de alto el fuego.
Los puertos británicos más grandes también comenzaron a llenarse. En Scapa Flow, antiguo cementerio de la Hochseeflotte, hundida en 1919, decenas de submarinos fueron amarrados uno al lado del otro, evocando involuntariamente la historia de la flota imperial alemana. Para los marinos británicos, acostumbrados durante 6 años a considerar a los U-boats como enemigos invisibles, verlos ahora alineados, inmóviles y silenciosos, resultaba casi surrealista. El puerto de Londonderry, en Irlanda del Norte, se convirtió en el principal centro de recepción. Allí se crearon cuadrillas especializadas en inspeccionar, clasificar y custodiar los submarinos. Los aliados querían entender qué unidades representaban un avance tecnológico y cuáles eran modelos obsoletos. Entre ellos destacaron los tipo 21, como el U-2511 y el U-3008, que se entregaron casi intactos. Los británicos quedaron sorprendidos por la capacidad sumergida de estos modelos. Podían navegar sumergidos a velocidades que los destructores aliados apenas podían igualar en superficie. El choque tecnológico fue profundo. Los submarinos más antiguos, en cambio, apenas representaban interés. Algunos tipo 7 y tipo 9 fueron enviados directamente a zonas de espera para su desguace. Sin embargo, todos debían pasar por la revisión inicial, que implicaba la presencia constante de intérpretes y técnicos alemanes reclutados por los británicos en calidad de especialistas retenidos temporalmente. La mayoría de los tripulantes serían enviados luego a campos de prisioneros, pero un pequeño grupo fue mantenido para ayudar a desarmar y operar sistemas que los británicos no conocían en detalle. El volumen de entregas fue tan alto que los aliados tuvieron que improvisar puertos adicionales. En Weymouth, por ejemplo, los pescadores locales observaron con asombro cómo más de media docena de U-boats eran remolcados hacia la costa. En algunos casos, la falta de combustible obligó a los submarinos a navegar a vela improvisada o a pedir ser remolcados desde la entrada del canal. No todos llegaron en condiciones óptimas. Un par de ellos presentaban hongos en las baterías y fugas en compartimentos que olían intensamente a gasoil. Mientras tanto, la flota estadounidense comenzó a recibir sus propios ejemplares. En Newfoundland, 2 submarinos se entregaron después de navegar largas distancias bajo escolta aliada. Los técnicos estadounidenses estaban especialmente interesados en el snorkel, un sistema que permitía a los submarinos alemanes cargar baterías mientras permanecían casi completamente sumergidos. Para la Marina de Estados Unidos, acostumbrada a submarinos que debían emerger completamente para recargar, el descubrimiento era de enorme significación estratégica. Pero lo más impresionante no era solo la tecnología, sino la disciplina de las tripulaciones alemanas. A pesar del colapso del Reich, muchos submarinistas mantuvieron una conducta rígida, casi ceremonial. Llegaban a puerto uniformados, con insignias bien cuidadas, y entregaban sus armas y banderas con formalidad. En el U-2326, por ejemplo, el capitán ordenó que la tripulación se formara en cubierta y respondiera en alemán cada instrucción británica con un Jawohl firme, como si la guerra no hubiera terminado. Varios oficiales aliados registraron en sus diarios que la profesionalidad de los submarinistas resultaba tan impresionante como desconcertante. Aún así, hubo incidentes. En al menos 3 casos documentados, algunos tripulantes intentaron destruir equipos sensibles justo antes de la llegada de los aliados. En el U-1123, una pequeña carga explosiva colocada en un panel de comunicaciones fue descubierta a tiempo. En el U-1108, un oficial borró manuales técnicos minutos antes de ser desalojado. En otros submarinos, los capitanes habían arrojado por la borda partes de máquinas Enigma o libros de códigos. Esto generó tensiones con los británicos, quienes tenían órdenes severas de impedir cualquier pérdida tecnológica. Un caso excepcional ocurrió en el U-977, cuyo capitán, Heinz Schäfer, decidió navegar hacia Argentina en lugar de rendirse. Esta historia se analizará más adelante, pero sirve para ilustrar el clima de incertidumbre que acompañó la rendición. No todos los comandantes aceptaron la derrota de la misma manera. El 14 de mayo, apenas una semana después de la capitulación alemana, los aliados habían recibido 174 submarinos rendidos. Era una cifra colosal, más aún considerando que otros 50 habían sido hundidos por sus propias tripulaciones en los días previos.
Para los ingenieros aliados, tener a disposición tal cantidad de material técnico representaba una oportunidad única para estudiar, copiar y reinventar la guerra submarina en la posguerra inmediata. Lo más notable es que esta concentración masiva de U-boats en puertos británicos no tenía precedentes en la historia naval moderna. Los británicos llegaron a tener tantos submarinos alemanes alineados que debieron idear un código visual para no confundirlos. Algunos fueron pintados con grandes números blancos. Otros recibieron marcas específicas según su destino: estudio, desguace o transferencia a potencias aliadas. La reunión de aquella flota capturada fue llamada informalmente por algunos oficiales el cementerio viviente de la Kriegsmarine. El destino de U-boats que nunca recibieron la orden de rendirse. El final de la guerra dejó una sombra larga sobre los mares del Atlántico Norte, el Mar del Norte y el Báltico, aunque más de 150 submarinos alemanes se entregaron a fuerzas británicas y estadounidenses en cuestión de días. Un número menor pero significativo quedó fuera de toda cadena de mando. Algunos navegaban demasiado lejos, otros estaban dañados y algunos simplemente permanecían en silencio en un océano ahora dominado por los aliados. Estas unidades, perdidas entre la confusión, protagonizaron uno de los episodios más oscuros y ambiguos del cierre de la guerra en el mar. Los U-boats que nunca recibieron la orden de rendirse, o que la ignoraron los últimos días de abril y los primeros de mayo, habían convertido el Atlántico en un espacio de comunicaciones saturadas. Los mensajes se repetían, se interferían o llegaban incompletos. El mando en Flensburgo, bombardeado por la urgencia del colapso, enviaba instrucciones inconsistentes. La cancelación de la operación Regenbogen llegó tarde a muchas unidades. Algunos submarinos se encontraban tan lejos que sus radios de onda corta recibían apenas fragmentos de transmisiones. Desde el punto de vista de los comandantes, la línea entre una orden auténtica y una interferencia enemiga era difícil de trazar. Uno de los casos más conocidos fue el del U-530, que se encontraba realizando operaciones de patrulla en el Atlántico Oeste cuando la guerra llegó a su fin. Su capitán, Otto Wermuth, afirmó años después que jamás recibió una orden de rendición proveniente del mando naval alemán. Lo único que captó fueron transmisiones aliadas que exigían la rendición inmediata de todos los submarinos. Para algunos comandantes, aceptar una instrucción proveniente del enemigo sin la confirmación de su propio alto mando equivalía a traición. Por eso, el U-530 optó por navegar hacia el sur, lejos de las rutas principales, con la esperanza de evitar ataques mientras decidían qué hacer. El caso del U-977, al mando del joven capitán Heinz Schäfer, se convirtió en leyenda. Este submarino estaba en aguas del Atlántico Norte cuando recibió noticias fragmentadas sobre la rendición. La versión oficial de Schäfer sostiene que sí recibió la orden, pero decidió no obedecerla de inmediato. Su intención era evitar caer prisionero de los británicos, lo cual, para muchos submarinistas alemanes, era un destino temido. Existía un respeto profesional hacia la Marina Real, pero también un profundo resentimiento por la guerra antisubmarina que había llevado a la muerte a más de 30.000 marineros alemanes. En el relato del capitán, parte de la tripulación solicitó dirigirse hacia Argentina, uno de los pocos países que mantenía una relación ambigua con las potencias aliadas y donde un submarino alemán podría, en teoría, evitar represalias inmediatas. Así comenzó una de las travesías más largas registradas por un U-boat en posguerra: 66 días sumergidos utilizando el snorkel, navegando casi sin emerger, evitando todo contacto, hasta llegar al puerto de Mar del Plata en agosto de 1945. Este viaje no solo desconcertó a las autoridades aliadas, también alimentó teorías que décadas después se convertirían en mitos persistentes sobre supuestas fugas de jerarcas nazis hacia Sudamérica. Pero no todos los U-boats que ignoraron o no recibieron órdenes tomaron rutas tan largas. Algunos simplemente desaparecieron. El U-869 fue uno de ellos. Este submarino se perdió en el Atlántico en febrero de 1945, meses antes del final de la guerra, pero fue oficialmente considerado como desaparecido cerca de Gibraltar. Sin embargo, cuando en la década de 1990 unos buzos estadounidenses encontraron su casco intacto frente a las costas de Nueva Jersey,
quedó claro que su destino había sido completamente distinto a lo que registraban los archivos alemanes. El hallazgo demostró que, incluso antes del colapso final, la desinformación y las comunicaciones confusas habían generado una niebla permanente sobre las operaciones submarinas. Otro caso similar fue el del U-864, que transportaba tecnología militar y documentos estratégicos hacia Japón cuando fue detectado y hundido por el submarino británico HMS Venturer en febrero de 1945. Aunque su destrucción ocurrió antes de la capitulación, su misión secreta se mantuvo oculta durante décadas y su pérdida contribuyó a la lista de submarinos que, por razones de silencio operacional, quedaron fuera de la cronología oficial de rendiciones. Más dramática fue la suerte de los U-Boats que sí conocieron la orden de rendición, pero sus comandantes decidieron ignorarla. Estos casos fueron excepcionales pero reveladores del estado psicológico de algunos oficiales en los últimos días del Reich. Para ciertos capitanes, hundir su submarino o morir combatiendo seguía siendo una opción preferible a entregarse vivo. En algunos puertos del Báltico, especialmente en zonas donde las tropas soviéticas avanzaban con rapidez, los comandantes sabían que rendirse no ofrecía garantías de supervivencia. En ese contexto, varios submarinos fueron hundidos deliberadamente por sus propios capitanes, no como una aplicación de la Operación Regenbogen, sino como un gesto personal de rechazo a la derrota. Un ejemplo claro fue el del U-3503, un moderno tipo 21 que, incapaz de romper el cerco soviético en el Báltico, fue hundido por su tripulación cerca de Gotemburgo en mayo de 1945. Las autoridades suecas recuperaron parcialmente la nave y documentaron el acto como una destrucción voluntaria, señalando que los marineros prefirieron desactivar sus equipos y abandonar el submarino antes de dejarlo caer al fondo. Similar fue el destino del U-1277, cuyo capitán, asegurando no haber confiado en ninguna orden de rendición recibida vía radio, condujo su submarino hasta las costas de Portugal, donde lo hundió el 3 de junio de 1945. Los tripulantes nadaron hasta la costa, fueron internados por las autoridades portuguesas y posteriormente entregados a los británicos. La causa exacta del hundimiento sigue siendo debatida. Algunos sostienen que el capitán actuó por sentido del honor, otros que se trataba de impedir la captura del submarino por temores a represalias soviéticas. Lo único claro es que ignoró por completo las órdenes de entregar la nave intacta. También hubo submarinos que simplemente no supieron nunca que la guerra había terminado. La geografía del Atlántico podía convertir un mensaje oficial en un murmullo lejano. Filtrado por interferencias y perturbaciones atmosféricas, el U-1023, por ejemplo, recibió órdenes confusas durante días, hasta que finalmente emergió y fue interceptado por barcos británicos. En su cuaderno de bitácora, el oficial de radio anotó que había escuchado múltiples voces exigiendo la rendición, pero ninguna provenía del mando alemán. Esa falta de confirmación oficial bastó para que el capitán retrasara el cumplimiento de cualquier instrucción. Algunos submarinos viajaban tan lejos de Europa que demoraron semanas en comprender que la guerra había terminado. La extensión del Atlántico implicaba zonas donde la comunicación era irregular. Los U-Boats que se encontraban en misiones hacia Sudamérica, África o las proximidades del Caribe eran especialmente vulnerables a quedar desinformados. Cuando finalmente aparecieron ante fuerzas estadounidenses o británicas, sus tripulaciones parecían desconectadas de la realidad. Habían pasado días o semanas operando bajo rutinas estrictas sin entender que el conflicto había concluido. Incluso después del 8 de mayo, los aliados siguieron registrando hundimientos de barcos causados por submarinos alemanes que desconocían el cese de hostilidades. El caso más conmocionante fue el del SS Black Point, un carguero estadounidense hundido el 5 de mayo de 1945, cuando la guerra en Europa estaba esencialmente terminada. El submarino responsable, el U-853, ignoró todas las llamadas de alto el fuego. Fue perseguido y destruido por barcos estadounidenses frente a las costas de Rhode Island. Sus restos se convirtieron en uno de los naufragios más visitados por buzos en la posguerra.
Al final, la lista de U-boats que nunca recibieron la orden de rendirse o que la ignoraron incluye casos de confusión, de aislamiento, de decisiones desesperadas y de actos individuales que desafiaron la lógica de un régimen en ruinas. Muchos de esos submarinos desaparecieron en silencio, sin testigos. El océano los engulló en un tiempo en que la guerra había dejado de existir formalmente, pero donde las consecuencias del caos todavía persistían en cada rincón del Atlántico. Mientras tanto, otros submarinos, en un intento de evitar la captura, tomaron rutas extremas hacia puertos remotos en el norte de Europa, extendiendo su última misión más allá de lo previsible. Los U-boats enviados a puertos remotos para evitar captura. Cuando la derrota alemana se volvió inevitable, mucho antes de la caída de Berlín, el mando naval ya había previsto que algunos U-boats no podrían regresar a las bases tradicionales de la Kriegsmarine sin correr el riesgo de caer en manos enemigas. Desde 1944, cuando los bombardeos aliados destruyeron gran parte de los refugios fortificados en Francia, muchos submarinos que operaban en el Atlántico habían sido obligados a trasladarse hacia el norte, a Noruega, Dinamarca y otras instalaciones remotas del Báltico. Estos puertos, lejos de las líneas principales del frente, se convirtieron en los últimos refugios de la flota submarina alemana. En ellos se vivió un drama poco conocido. El intento de preservar, ocultar o al menos poner a salvo ciertos U-boats antes de la capitulación noruega fue el centro de esta estrategia. Desde la ocupación de 1940, la costa noruega había ofrecido a la Kriegsmarine una cadena de fiordos profundos, estrechos y fácilmente defendibles, ideales para ocultar submarinos. Allí se construyeron instalaciones subterráneas como los búnkers Bruno, Dora I y Dora II, gigantescas estructuras de hormigón diseñadas para proteger a los U-boats de los bombardeos británicos. A medida que las bases del Atlántico Oeste caían una tras otra, Brest, Lorient, La Rochelle y Saint-Nazaire, la importancia estratégica de Noruega creció exponencialmente. Para finales de 1944, el mando alemán había concentrado allí más de 100 submarinos, muchos de ellos en condiciones de reparación o equipamiento. Entre ellos se encontraban unidades avanzadas de los modelos Tipo 21 y Tipo 23, cuya tecnología era tan valiosa que se consideraba imprescindible evitar su captura. Dönitz y su personal confiaban en que Noruega podría resistir meses después de la caída de Alemania continental, gracias a su geografía difícil y a divisiones completas de tropas aún estacionadas allí. Por esta razón, cuando la guerra llegó a su fin, varios U-boats recibieron órdenes explícitas o tácitas de dirigirse hacia puertos noruegos. Algunos partieron desde aguas del Atlántico Norte, otros desde el Mar del Norte y otros incluso desde el Báltico. El objetivo no era continuar la guerra, sino retirarse a una zona donde las probabilidades de una rendición ordenada o de una destrucción voluntaria controlada fueran mayores. Uno de los puertos más importantes en este movimiento fue Trondheim, donde los búnkers Dora albergaban varios submarinos de nueva generación. Allí llegó, por ejemplo, el U-2511, el primer tipo 21 operativo. Su capitán, Adalbert Schnee, había recibido órdenes contradictorias. Por un lado, se le instruyó realizar patrullas finales contra convoyes aliados. Por otro, se le indicó evitar cualquier situación que implicara su captura. Cuando la rendición se hizo oficial, Schnee llevó su submarino a Trondheim, donde se entregó sin incidentes. Los británicos, al ingresar en Dora I, quedaron asombrados ante el nivel de ingeniería del búnker y ante la presencia de varios U-boats que aún estaban en fase de pruebas. Más al norte, en Narvik, se reunieron varios submarinos provenientes del Atlántico. Algunos habían escapado por poco de ataques aéreos aliados. El U-295, por ejemplo, llegó con daños en la proa y apenas combustible suficiente para maniobrar en el fiordo. En Narvik se registraron escenas que hoy parecen sacadas de un guión cinematográfico: submarinos entrando en silencio, a baja velocidad, mientras aviones aliados sobrevolaban la zona sin atacarlos, conscientes de que un cese de fuego estaba en marcha, pero incapaces de confirmar qué unidades alemanas obedecían o no las órdenes. Entre los U-boats que buscaron refugio en Noruega se encontraba el U-530, protagonista de las confusiones descritas en el capítulo anterior.
En un primer momento, su capitán evaluó dirigirse hacia Trondheim o Bergen, pero la incertidumbre sobre la presencia de tropas británicas lo llevó a cambiar de rumbo hacia el sur. Esta decisión, combinada con la falta de comunicación con el mando alemán, terminaría llevándolo a su famoso viaje hacia Argentina. Dinamarca, por su parte, recibió un número menor pero significativo de submarinos. Las aguas poco profundas de Kattegat y Skagerrak representaban un riesgo, ya que los U-boats eran vulnerables a la detección y al ataque aéreo. Sin embargo, algunos capitanes prefirieron puertos como Frederikshavn o Helsingør, donde todavía existían depósitos de combustible y talleres operativos. Para muchos, Dinamarca era considerada un destino provisional mientras tomaban decisiones sobre su rendición o destrucción. Los submarinos que eligieron puertos daneses lo hicieron muchas veces por desesperación. El U-534, por ejemplo, fue detectado y atacado por aviones británicos el 5 de mayo de 1945. Apenas un día después de la orden de cese de hostilidades, el ataque provocó su hundimiento en el estrecho de Kattegat. Décadas más tarde, su recuperación permitió estudiar uno de los últimos U-boats hundidos de forma activa en el conflicto. En el Báltico la situación era aún más caótica. Los U-boats que intentaban llegar a puertos remotos como Kiel, Flensburg, Hela, Warnemünde o incluso pequeños muelles en islas del Báltico se enfrentaban a avances soviéticos y a la falta de información confiable. Algunos lograron llegar a zonas todavía bajo control alemán. Otros se encontraron con puertos ya ocupados por tropas soviéticas que no dudaron en capturar a las tripulaciones. En ciertos casos, submarinos completos quedaron atrapados entre líneas enemigas o en puertos sin salida hacia el mar abierto. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió con los submarinos atrapados en el área de Gotenhafen. Varios U-boats allí estacionados recibieron órdenes de retirarse hacia el oeste, pero el avance soviético era tan veloz que muchas tripulaciones simplemente no pudieron zarpar. El U-11 fue capturado intacto por los soviéticos, mientras que otros U-boats fueron incendiados deliberadamente por sus tripulaciones antes de abandonar los muelles. La escena en Gotenhafen se caracterizó por una mezcla de disciplina militar y desesperación civil. Miles de refugiados intentaban huir, mientras los submarinistas destruían documentos, quemaban equipos y abrían válvulas de inundación. En contraste, algunos U-boats lograron llegar a puertos sorprendentemente remotos y casi desconocidos. En las Islas Feroe, un par de submarinos alemanes emergieron inesperadamente, buscando refugio temporal antes de reemprender la marcha hacia Noruega. Las autoridades locales, bajo control británico, se vieron obligadas a improvisar medidas de recepción, ya que no contaban con instalaciones militares para manejar submarinos enemigos. Incluso se registraron casos de U-boats que intentaron ocultarse en los fiordos islandeses. Aunque la mayoría terminó siendo detectada por la Royal Navy, el clima extremo y la falta de apoyo logístico hacían prácticamente imposible sostener esas maniobras por más de unos pocos días. En todos estos movimientos, el objetivo era siempre el mismo: evitar la captura inmediata, ya fuera para preservar tecnología, para proteger a las tripulaciones de caer en manos soviéticas, o simplemente para cumplir órdenes contradictorias en un mundo que se desmoronaba. Los capitanes alemanes buscaron desesperadamente cualquier puerto remoto que pudiera ofrecer una última oportunidad de maniobra. La mayoría de esos submarinos terminaría rindiéndose días después, al comprobar que ya no quedaba ningún mando central alemán capaz de respaldar su resistencia. Otros, sin embargo, serían capturados por fuerzas aliadas, especialmente por británicos y canadienses, quienes desempeñaron un papel mucho más activo en este proceso de lo que suele mencionarse. La participación canadiense en la captura y evaluación de U-boats. Pocas historias de la posguerra inmediata han sido tan subestimadas como la participación canadiense en la captura, traslado y evaluación de los U-boats que se rindieron en mayo de 1945. En el imaginario histórico suele creerse que la Royal Navy británica y la Marina de los Estados Unidos monopolizaron la gestión de los submarinos alemanes capturados. Sin embargo, Canadá desempeñó un rol crucial en una fase que combinó operaciones navales, inteligencia técnica y una compleja logística de control marítimo. La razón de esa participación canadiense estaba escrita en la geografía misma.
Durante la guerra, la ciudad de Londonderry había servido como una de las principales bases de la Royal Canadian Navy. Allí operaban flotillas completas de escoltas canadienses, responsables de proteger los convoyes del Atlántico, una de las tareas más importantes para el esfuerzo aliado. Esos buques tenían tripulaciones experimentadas, curtidas por años de patrullas antisubmarinas. Cuando los U-boats comenzaron a rendirse en masa, los canadienses se encontraban en posición ideal para interceptarlos, escoltarlos y controlarlos. A diferencia de otros países, Canadá tenía una flota entrenada obsesivamente en la detección y neutralización de submarinos. La guerra en el Atlántico Norte había sido su escuela de combate. Por ello, cuando el almirantazgo británico recibió los primeros mensajes en clave abierta provenientes de U-boats rindiéndose, envió a las unidades canadienses a interceptarlos. No se trataba de una cuestión simbólica. Los canadienses conocían mejor que nadie la conducta táctica de los submarinos alemanes y estaban entrenados para responder ante cualquier signo de engaño. La primera interacción importante ocurrió el 10 de mayo de 1945, cuando el destructor canadiense HMCS Victoriaville interceptó al U-889 en aguas del Atlántico Norte. Fue una operación meticulosa. El submarino emergió a la vista del buque canadiense con toda su tripulación formando en cubierta, cumpliendo estrictamente las instrucciones aliadas. El capitán del Victoriaville envió una lancha con una dotación armada para tomar el control del U-boat, inspeccionar las escotillas y asegurar el compartimiento de torpedos. En cuestión de minutos, el submarino quedó bajo control canadiense. El U-889 resultó ser uno de los botines más valiosos del final de la guerra. Era un tipo 9C-40, equipado con snorkel y con la mayor parte de sus sistemas intactos. Los técnicos canadienses quedaron sorprendidos por la calidad de los instrumentos ópticos alemanes, los sistemas de navegación y el equipamiento electrónico a bordo. Todo esto sería posteriormente enviado a laboratorios canadienses para análisis detallados. Algo similar ocurrió el 13 de mayo, cuando el destructor canadiense HMCS Buckingham capturó al U-190. Este submarino, responsable del hundimiento del buque minero canadiense HMCS Esquimalt semanas antes, se rindió sin resistencia. Para la tripulación canadiense, abordarlo era más que un acto operativo, era un ajuste de cuentas emocional. Sin embargo, la disciplina naval prevaleció. La tripulación del U-190 fue tratada según las normas aliadas y el submarino fue escoltado hacia Newfoundland para su evaluación técnica. Una escena particularmente simbólica tuvo lugar cuando el U-190 llegó al puerto. Los canadienses izaron su bandera sobre el submarino capturado, un gesto que reflejaba tanto la victoria como la importancia que la Royal Canadian Navy había adquirido durante el conflicto. El submarino permanecería en servicio en Canadá durante años como unidad de entrenamiento, demostrando el valor práctico del material capturado. La participación canadiense, sin embargo, no se limitó a la captura inicial. En Londonderry, donde se concentraron decenas de U-boats rendidos, los canadienses asumieron tareas de inspección, reparación temporal y desactivación de mecanismos peligrosos. Un equipo especial, bajo coordinación británica pero compuesto en buena parte por técnicos de la RCN, se encargó de desmontar torpedos, neutralizar cargas explosivas y deshabilitar los sistemas que podían representar riesgo. Ese trabajo implicaba riesgos reales. En varios submarinos se descubrieron cargas preparadas para la autodestrucción instaladas durante los últimos días de abril, cuando la operación Regenbogen aún estaba en marcha. En uno de los casos, técnicos canadienses encontraron un mecanismo de demolición parcialmente armado en un compartimiento de baterías, cuya detonación podría haber destruido el submarino y causado numerosas víctimas. La pericia de los especialistas evitó la explosión, pero el rol canadiense también tuvo un componente científico. Aunque los británicos y estadounidenses se quedaron con los modelos más avanzados, como los tipo 21, Canadá tuvo acceso a una amplia variedad de equipos alemanes, incluyendo radares, hidrófonos y sistemas de comunicación. Ingenieros de la National Research Council of Canada fueron enviados a evaluar estos dispositivos. Su análisis contribuyó directamente al desarrollo del equipamiento antisubmarino canadiense en la posguerra y posteriormente durante la Guerra Fría.
Uno de los estudios más relevantes estuvo relacionado con el sistema alemán Balkongerät, una versión avanzada del hidrófono que permitía detectar convoyes aliados con mayor precisión. Los técnicos canadienses quedaron impresionados por su sensibilidad y comenzaron a integrar parte de sus principios en el diseño de sensores propios. Del mismo modo, las baterías alemanas más compactas y eficientes que sus equivalentes aliadas fueron analizadas y replicadas parcialmente. Canadá también participó en la escolta y transferencia de submarinos hacia puertos estadounidenses. La cooperación naval entre Ottawa y Washington había sido estrechísima durante toda la guerra, y en la posguerra se mantuvo ese vínculo técnico. Varios U-boats capturados o rendidos bajo control canadiense fueron entregados temporalmente a la Marina de Estados Unidos para evaluación, especialmente aquellos equipados con snorkel. La experiencia canadiense en guerra antisubmarina había sido tan extensa que muchos oficiales estadounidenses confiaban en su criterio para clasificar los submarinos según su valor tecnológico. Esto explica por qué algunas unidades, como el U-190, fueron mantenidas por Canadá en lugar de ser enviadas a Estados Unidos o Reino Unido. En ciertos casos, los estadounidenses incluso solicitaron a los canadienses tripulaciones de apoyo para operar submarinos capturados durante las primeras semanas de inspección. Pero la contribución más significativa de Canadá ocurrió en el ámbito operativo, la gestión del fin de la batalla del Atlántico. Cuando los U-boats comenzaron a rendirse en grandes números, las rutas marítimas entre Terranova, Islandia e Irlanda del Norte quedaron bajo supervisión mayoritaria de la Royal Canadian Navy. Durante una semana crítica, del 5 al 12 de mayo, fueron los buques canadienses los que escoltaron la mayoría de los U-boats hacia puertos designados. Era un cierre simbólico de una lucha que Canadá había librado durante 6 años con una flota que, al inicio de la guerra, consistía en apenas unos pocos destructores obsoletos. La presencia canadiense también fue crucial para evitar que submarinos en fuga intentaran cruzar hacia aguas abiertas o hacia destinos inciertos. En un caso particular, un U-boat que intentaba desviarse hacia el sur fue interceptado por el HMCS Moncton, que le ordenó alterar curso bajo amenaza de fuego. El submarino obedeció, confirmando lo que muchos historiadores navales sostienen. En los últimos días de la guerra, los canadienses tenían una capacidad operativa que rivalizaba con la de cualquier gran potencia marítima. A medida que avanzaban las semanas, el papel de Canadá fue disminuyendo, pero su impacto ya estaba consolidado. Cuando llegó el momento de decidir el destino final de los submarinos capturados, los canadienses participaron en las discusiones con británicos y estadounidenses. Muchos de los U-boats fueron destinados a estudios, pruebas o desguace. Otros serían hundidos deliberadamente como parte de una operación internacional. Submarinos hundidos deliberadamente por los aliados para equilibrar fuerzas navales. La rendición masiva de U-boats a comienzos de mayo de 1945 había llenado los puertos británicos de una flota grotescamente silenciosa. Cientos de submarinos alineados, muchos aún oliendo a diésel recién quemado, otros cubiertos por el salitre de largas travesías. Era un botín perfecto desde la perspectiva tecnológica, pero también un problema político de primera magnitud. Bajo los acuerdos preliminares entre las potencias aliadas, todos los submarinos alemanes capturados debían repartirse entre Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, y era justamente esa última parte, que implicaba la entrega de material estratégico a la URSS, lo que encendió el pánico en Londres. La Royal Navy sabía perfectamente lo que implicaba un reparto equitativo. La URSS recibiría docenas de submarinos alemanes intactos, incluyendo varios equipados con snorkel, sonar avanzado, periscopios ópticos de precisión y baterías capaces de sostener largas inmersiones. Es decir, obtendría un impulso tecnológico inmediato que podría alterar el equilibrio naval de la posguerra. Para 1945, el telón de acero no existía aún, pero la desconfianza sí. Churchill y el almirantazgo eran plenamente conscientes de que la próxima amenaza no vendría de Alemania, sino del este. Así nació una de las operaciones más discretas y a la vez más decisivas de la posguerra europea: la decisión aliada de destruir sistemáticamente la mayoría de los U-boats capturados para evitar que Moscú los reclamara. La operación recibió un nombre críptico: Deadlight, luz muerta.
La planificación de Deadlight comenzó apenas días después del final de la guerra en Europa, a finales de mayo. El almirantazgo británico ya había reunido información detallada sobre el estado de cada U-Boat rendido. Algunos estaban en condiciones de navegación, otros requerían reparaciones, otros simplemente eran chatarra flotante. Los submarinos fueron clasificados en 3 grupos. El Grupo A, compuesto por unidades consideradas aptas para navegación y pruebas tecnológicas. El Grupo B implicaba a unidades que podían ser remolcadas, pero no navegar por sí mismas. Finalmente, el Grupo C comprendía a las unidades demasiado dañadas para remolcar, destinadas al hundimiento en puertos o áreas cercanas. De los más de 174 U-Boats que se habían rendido, casi todos fueron destinados, tarde o temprano, a Deadlight. La operación tenía un objetivo claro: hundir los submarinos en el Atlántico Norte, lejos de rutas comerciales, en profundidades donde sería prácticamente imposible recuperarlos. El área seleccionada se encontraba a unas 100 millas al noroeste de Irlanda, una zona de mar agitado donde los vientos y las corrientes hacían difícil cualquier intento de inspección futura. A pesar de la claridad estratégica, la ejecución fue complicada desde el inicio. Muchos U-Boats estaban en condiciones deplorables tras semanas de abandono o sabotaje parcial. Algunos tenían válvulas corroídas, cascos dañados o motores inoperables. Incluso llegar al punto de hundimiento resultó una proeza logística. El procedimiento estándar de Deadlight era simple en teoría: se debía remolcar el submarino hacia la zona designada. Luego, había que abrir las válvulas de inundación o detonar cargas internas, y si esto fallaba, hundirlo mediante fuego naval o ataques aéreos. Pero el Atlántico tenía otros planes. El primer grupo de U-Boats destinados a Deadlight zarpó en noviembre de 1945. Las condiciones meteorológicas eran tan malas que varios submarinos se hundieron accidentalmente antes de llegar al punto señalado. Estos hundimientos prematuros generaron tensiones entre británicos y estadounidenses, ya que algunos sospechaban que el almirantazgo estaba saboteando deliberadamente el reparto internacional, hundiendo unidades que debían ser entregadas a la URSS. Uno de los casos más comentados fue el del U-3514, un moderno tipo 21. Durante su remolque, una tormenta rompió los cables de sujeción y el submarino comenzó a hundirse lentamente mientras los marineros británicos observaban sin intervenir. Para la Marina soviética, este incidente fue cualquier cosa menos accidental. El almirantazgo británico insistió en que no existía motivo para dudar, pero el malestar persistió durante meses. Otro episodio significativo involucró al U-1407, también un tipo 21. Los británicos, fascinados por su tecnología, decidieron recuperarlo y reconstruirlo para su propia flota. En lugar de hundirlo, lo remolcaron, repararon y rebautizaron como HMS Meteorite, utilizándolo durante años como banco de pruebas para submarinos de propulsión alterna para los soviéticos. Aquel gesto confirmó sus sospechas. Los británicos solo hundían aquello que no les interesaba conservar. Pero la mayoría de los submarinos no tuvo un destino tan elaborado. La escena se repitió más de 100 veces: barcos británicos remolcando U-Boats oxidados, golpeados por las olas, balanceándose peligrosamente hasta que finalmente, en el punto marcado, eran hundidos con una frialdad casi quirúrgica. En ocasiones, los destructores disparaban salvas de artillería que perforaban el casco. En otras, los aviones de la RAF lanzaban torpedos para acelerar el hundimiento. El U-1105, famoso por haber sido uno de los pocos revestidos con goma anecoica, un recubrimiento diseñado para absorber ondas de sonar, fue hundido deliberadamente para evitar que la tecnología cayera en manos soviéticas. El almirantazgo justificó la decisión afirmando que el material ya había sido debidamente estudiado. La URSS no recibió más que una fracción mínima de los U-Boats prometidos. Apenas 4 o 5 unidades transferidas directamente desde puertos alemanes en 1945. La mayoría de esas naves no estaban en buen estado y ninguna pertenecía al grupo avanzado de submarinos eléctricos o experimentales. Para los soviéticos, aquello fue una humillación. Para los británicos, 1917, un triunfo diplomático silencioso. Una de las ironías más grandes de la operación Deadlight fue el contraste entre la obsesión aliada por destruir los U-Boats
y la fascinación secreta pero evidente por la tecnología que estaban destruyendo ingenieros de Reino Unido, Estados Unidos e incluso Canadá, pasaron semanas estudiando cada sistema antes de autorizar su hundimiento. Los periscopios Zeiss, los snorkels, las baterías alemanas de alta capacidad, los sistemas de inmersión rápida y los timones hidrodinámicos fueron copiados y adaptados para submarinos aliados durante la Guerra Fría. Cada U-boat hundido en Deadlight fue, en realidad, el final visible de un proceso previo de desmantelamiento intelectual. Todo lo que podía aprenderse ya se había aprendido, y todo lo que podía representar una ventaja para la Unión Soviética debía desaparecer en las profundidades del Atlántico. Las tensiones políticas entre Londres y Moscú aumentaron con cada mes de retraso en la entrega de U-boats. En un informe interno fechado en diciembre de 1945, un almirante británico lo expresó sin ambigüedades. Ningún submarino alemán avanzado debe llegar a manos soviéticas bajo ningún concepto, y así fue. Finalmente, para mediados de 1946, casi todos los U-boats capturados, más de 110 unidades, yacían en el fondo del Atlántico Norte, algunos hundidos según el plan, otros dejados hundirse por negligencia o por diseño encubierto. El océano se convirtió en su tumba definitiva. Y mientras los cascos se oxidaban lentamente bajo las corrientes del Atlántico, sus tripulaciones enfrentaban otro destino muy distinto: internamiento, repatriación, reeducación política y el duro regreso a una Alemania destruida. La vida de las tripulaciones tras la rendición, internamiento, repatriación y regreso a una Alemania en ruinas. Cuando los U-boats se alinearon en los puertos británicos, ya como cascos silenciosos, sin munición, sin banderas y con sus tripulaciones formadas en cubierta, comenzó para miles de submarinistas alemanes un proceso completamente distinto al que habían imaginado durante la guerra. Para muchos, la rendición significó sobrevivir. La probabilidad de muerte en la fuerza submarina había sido la más alta de cualquier rama militar alemana, con más de 30.000 marineros fallecidos, casi un 70% del total. Pero la supervivencia no equivalía a la libertad. Lo que vino después fue un largo periodo de internamientos, traslados, interrogatorios, incertidumbre y lenta reconstrucción personal. El primer contacto de los submarinistas con la derrota era siempre igual. Al llegar a puerto, los marines británicos abordaban los U-boats, ordenaban a la tripulación descender a cubierta y formarse. A los oficiales se les confiscaban inmediatamente pistolas, navajas, documentos y relojes de precisión. Los operadores de radio debían entregar sus libros de claves y cualquier dispositivo criptográfico que hubieran logrado conservar. Los aliados temían el sabotaje incluso después de la rendición. En más de un U-boat se encontraron cargas antiabordaje instaladas durante los últimos días de abril. Una vez asegurado el submarino, comenzaba la fase de clasificación. Los marineros eran trasladados a barcos aliados que actuaban como transportes provisionales. La mayoría fue llevada primero a puertos británicos como Londonderry, Rosyth, Liverpool o Portsmouth, donde comenzaron los interrogatorios iniciales. A los oficiales se les sometía a entrevistas más detalladas, especialmente a capitanes y jefes de máquinas, ya que sus conocimientos técnicos resultaban valiosos para evaluar el estado real de la flota alemana. Los interrogatorios no solían ser violentos. A diferencia del frente oriental, los británicos mantenían estrictos protocolos con prisioneros de guerra. Sin embargo, sí existía presión psicológica. Los oficiales aliados sabían que muchos submarinistas habían destruido documentos, hundido equipos o intentado esquivar la rendición. Las preguntas sobre rutas, puertos, comunicaciones, snorkel y tácticas antisubmarinas eran constantes. El objetivo era recopilar toda la información posible antes de la transferencia de prisioneros a campos más organizados. Una vez completada la fase inicial, las tripulaciones eran enviadas a campos de prisioneros de guerra en Reino Unido. El más importante fue el Camp 186 en Bridgend, Gales, donde se concentraron marineros y oficiales de distintas flotillas. También hubo grupos enviados a Farnham, Catterick, Featherstone Park y otras instalaciones a lo largo de Inglaterra y Escocia. Las condiciones variaban, aunque no sufrían maltrato físico, los prisioneros enfrentaban una profunda incertidumbre.
No sabían si serían repatriados pronto, si serían enviados a trabajar a zonas agrícolas o industriales, o si serían trasladados a otros países. Algunos temían ser entregados a la URSS, un destino que equivalía casi a una sentencia de muerte. Otros simplemente estaban desorientados. La institución a la que habían dedicado su vida había desaparecido de un día para otro. En estos campos, los submarinistas se enfrentaron por primera vez a la inactividad. Durante años habían vivido atrapados en los espacios estrechos de los U-boats, durmiendo por turnos, respirando aire cargado de diésel y humedad, enfrentando ataques constantes. Ahora, de repente, tenían camas, comida caliente y tiempo libre. Muchos se sentían incómodos en ese silencio. Algunos lo describieron como un vacío extraño, menos soportable que el miedo cotidiano del combate. La disciplina interna se mantuvo. Los submarinistas eran, en general, las tropas más cohesionadas de la Kriegsmarine. Continuaban formando listas, limpiaban sus espacios comunes y organizaban actividades deportivas. Pero también surgieron tensiones. Un pequeño grupo de fanáticos seguía defendiendo al Reich, mientras que la mayoría solo quería volver a casa. La repatriación no fue inmediata. En 1945 y 1946, cientos de miles de prisioneros alemanes saturaban los campos británicos y estadounidenses. La logística era compleja, y los aliados querían asegurarse de que ningún miembro de la fuerza submarina estuviera implicado en crímenes de guerra o actividades clandestinas. Aún así, muchos submarinistas fueron repatriados antes que otros prisioneros, por una razón sencilla. Los aliados habían determinado que los U-boats, aunque devastadores, no habían cometido atrocidades sistemáticas como algunas unidades terrestres. La guerra submarina se regía por lógica técnica más que ideológica. Una parte significativa de los tripulantes fue trasladada a Canadá, especialmente a campos en Ontario, Quebec y Nueva Escocia. Allí pasaron meses realizando trabajos agrícolas o forestales, actividades que muchos recordaron como extrañamente tranquilizadoras. La llegada del invierno canadiense, sin embargo, fue un shock para hombres acostumbrados a climas europeos o al calor casi tropical del interior de un submarino. Mientras tanto, Estados Unidos recibió grupos más pequeños. Algunos submarinistas fueron llevados a instalaciones en Virginia, Maine y Florida, donde ejercieron trabajos manuales o asistieron a interrogatorios técnicos prolongados. Los estadounidenses estaban particularmente interesados en los operadores de sonar y en los técnicos de motores eléctricos. Para muchos de ellos, esta experiencia fue su primer contacto con la vida civil fuera de Europa. Algunos describieron el trato estadounidense como distante pero respetuoso. Otros lo consideraron más laxo que el británico. En cualquier caso, el objetivo de los interrogatorios era claro: aprender todo lo posible antes de permitir la repatriación. La vuelta a Alemania fue un proceso lento. Los primeros grupos comenzaron a regresar a finales de 1946. Llegaban a un país irreconocible, ciudades destruidas, millones de desplazados, hambre y una economía paralizada. La Kriegsmarine había sido desmantelada, los uniformes estaban prohibidos y cualquier referencia al pasado militar era vista con sospecha. La reintegración no fue sencilla. Muchos submarinistas habían pasado años bajo una disciplina rígida y habían vivido experiencias límite. Volver a la vida civil significaba adaptarse a una Alemania ocupada, dividida y moralmente derrotada. La mayoría se encontró sin empleo, sin ahorros y sin un lugar claro en la nueva sociedad alemana. Algunos intentaron volver al mar como pescadores o marineros mercantes, pero la industria marítima alemana estaba devastada. Otros trabajaron en fábricas, en obras de reconstrucción o en empleos estatales de bajo rango. Hubo quienes emigraron. Argentina, Brasil, Chile, Canadá y Sudáfrica recibieron a antiguos submarinistas en busca de una segunda vida. La presión psicológica también dejó huellas profundas. Muchos exmiembros de la fuerza submarina sufrieron trastornos relacionados con claustrofobia, estrés crónico y depresión. La guerra submarina era una experiencia extrema. Meses en espacios minúsculos, miedo constante a ser hundidos, turnos interminables y la certeza de que la muerte podía llegar sin aviso. En la posguerra nadie hablaba de trauma, simplemente se esperaba que los hombres siguieran adelante. Un tema incómodo, raramente abordado, fue el de la reeducación política. En varios campos británicos y estadounidenses se impuso un programa para desnazificar a las tropas alemanas
La intensidad variaba, desde sesiones informativas sobre democracia hasta la proyección obligatoria de documentales sobre campos de concentración. Algunos submarinistas rechazaron estas actividades. Otros las vivieron como humillaciones inevitables. Pero el factor más complejo fue otro. La fama. La fuerza submarina había sido presentada en la propaganda nazi como una élite heroica. Tras la guerra, los submarinistas se convirtieron en figuras ambiguas, respetados por su disciplina técnica, pero también asociados con la maquinaria militar del Reich. Ninguno sabía exactamente cómo debía comportarse en la nueva Alemania. Todo cambió a partir de 1955, cuando la creación de la Bundesmarine abrió una puerta inesperada. Varios submarinistas veteranos recibieron ofertas para integrarse en la nueva Marina Alemana Occidental, que buscaba construir una fuerza de defensa dentro del marco de la OTAN. Para algunos, era un regreso al mar y una oportunidad de reconstruir su profesión. Para otros, un recordatorio incómodo de un pasado que preferían dejar atrás. La incautación de U-boats por Francia y su uso secreto en la posguerra. Cuando la guerra terminó, los puertos europeos estaban repletos de submarinos alemanes capturados o rendidos. La mayoría había sido concentrada en manos británicas y estadounidenses, pero un tercer actor, silencioso y paciente, aguardaba su oportunidad. Francia, devastada por la ocupación alemana, con su marina debilitada y su prestigio militar fracturado, Francia vio en los U-boats una oportunidad para reconstruir su poder naval y recuperar influencia internacional. Lo que siguió fue un proceso cuidadosamente gestionado para apropiarse de submarinos alemanes y utilizarlos a puerta cerrada durante décadas. El interés francés por los U-boats no era nuevo. Desde 1943, la inteligencia naval francesa libre, operando desde Londres y Argel, había seguido con atención los avances alemanes en tecnología submarina. Los ingenieros franceses sabían que Alemania había superado a las potencias aliadas en varias áreas: propulsión sumergida, diseño hidrodinámico y capacidad de inmersión prolongada. En particular, los modelos tipo 21 y tipo 23 representaban una revolución tecnológica. Copiar o reconstruir algo similar desde cero habría tomado a Francia por lo menos una década. Capturarlos directamente era una solución ideal. En los acuerdos iniciales de reparto, Francia no había sido incluida como beneficiaria directa, ya que su estatus militar durante la guerra había sido ambiguo. Sin embargo, Charles de Gaulle presionó intensamente en las negociaciones, argumentando que una nación victoriosa debía tener derecho a un reparto proporcional del botín naval alemán. Finalmente, en 1946, Francia obtuvo autorización para recibir varios submarinos, aunque la naturaleza exacta de esa transferencia fue y sigue siendo hasta el día de hoy objeto de debate. El primer gran golpe francés llegó con la captura del U-123 y el U-510, dos submarinos tipo 9 que habían sido internados en puertos franceses reconquistados por los aliados. Ambos fueron inspeccionados rápidamente por equipos británicos, pero luego fueron cedidos a Francia en calidad de material recuperable. Los franceses los rebautizaron como Morse y Millet, respectivamente, y comenzaron a utilizarlos de inmediato para entrenamiento e instrucción de tripulaciones. Pero estos eran apenas los primeros pasos. El objetivo principal de la Marine Nationale era apoderarse de al menos un submarino eléctrico de última generación, y ahí entró en escena el U-2518, un tipo 21 completamente funcional. Los británicos, centrados en sus propios estudios, no tenían recursos para operar simultáneamente todos los avanzados modelos capturados. Francia, que mantenía una estrecha cooperación con Reino Unido en materia naval, logró negociar la cesión del U-2518 después de garantizar que sería utilizado exclusivamente para pruebas y no para fines ofensivos, una promesa que pronto quedaría en entredicho. Cuando el submarino llegó a Cherburgo en 1946, los ingenieros franceses quedaron impresionados. La nave representaba una ruptura absoluta con todo lo que Francia había construido antes de la guerra. El U-2518 era más rápido bajo el agua que en superficie. Contaba con un casco hidrodinámico optimizado para navegación sumergida y tenía baterías de alta capacidad capaces de sostener horas continuas de inmersión. Para la Marine Nationale,
Aquello equivalía a obtener una década de progreso tecnológico de un solo golpe. El U-2518 fue rebautizado como Roland Morillot, en honor a un oficial francés muerto en combate en 1915. Su puesta en servicio marcó un hito. Francia se convirtió en el único país, aparte de Reino Unido y Estados Unidos, en operar activamente un submarino tipo 21 en la posguerra inmediata. El Roland Morillot se convirtió en banco de pruebas para la reconstrucción de la flota submarina francesa. Se realizaron pruebas de inmersión profunda, navegación prolongada, disparo de torpedos y simulacros de ataques nocturnos. Cada dato era registrado, analizado y utilizado como base para futuros diseños. El uso del Roland Morillot también tuvo un componente secreto. Aunque oficialmente era una herramienta de investigación, Francia lo utilizó en varias misiones de patrullaje en el Atlántico, algunas de ellas clasificadas. En 1950, por ejemplo, el submarino participó en ejercicios de seguimiento de convoyes de la OTAN, poniendo a prueba la capacidad de detección antisubmarina estadounidense. Para sorpresa de muchos oficiales aliados, el antiguo U-Boat logró acercarse varias veces a zonas protegidas sin ser detectado. Francia también recibió otros submarinos menores. 3 tipo 7 fueron transferidos para uso experimental, entre ellos el U-4711, rebautizado como Lauby. Estos submarinos no eran tan avanzados como los tipo 21, pero eran robustos y fáciles de mantener. Se utilizaron como plataformas de entrenamiento para nuevas generaciones de submarinistas franceses. Mientras tanto, la cooperación entre ingenieros franceses y exmiembros de la Kriegsmarine generó una dinámica inesperada. Muchos especialistas alemanes, desempleados tras la disolución de la Marina alemana, aceptaron contratos temporales para trabajar como asesores técnicos en Francia. Su conocimiento sobre sistemas eléctricos submarinos, snorkels y baterías resultó esencial para comprender plenamente la tecnología tipo 21. Oficialmente, estos asesores actuaban como consultores civiles, aunque su rol real era más amplio. En talleres de Toulon y Brest, antiguos tripulantes y mecánicos alemanes enseñaron a ingenieros franceses cómo desmontar y mantener motores eléctricos Siemens-Schuckert, cómo reparar juntas de presión y cómo modificar compartimientos internos sin comprometer la integridad del casco. No era un secreto absoluto, pero tampoco era información que Francia divulgara abiertamente a sus aliados. Este aprendizaje acelerado permitió que Francia desarrollara sus propios submarinos inspirados directamente en los U-Boats eléctricos. Entre los más emblemáticos estuvieron los modelos Narval, Arethusa y Daphné, todos ellos influenciados en mayor o menor medida por la arquitectura alemana. La forma del casco, las líneas hidrodinámicas y la disposición interna recordaban claramente a los tipo 21. Sin embargo, ninguno de estos avances habría sido posible sin la apropiación de los U-Boats capturados. Francia no solo los estudió, los mantuvo en servicio durante mucho más tiempo del que se reconoce públicamente. El Roland Morillot, por ejemplo, siguió operativo hasta mediados de la década de 1960, mucho después de que el Reino Unido hubiera retirado sus propios modelos tipo 21. Este uso prolongado alimentó tensiones diplomáticas. Estados Unidos consideraba que Francia debía alinearse plenamente con la tecnología estandarizada de la OTAN, mientras que París defendía su independencia naval. De Gaulle nunca aceptó completamente la supervisión estadounidense, y la conservación de tecnología alemana era una forma de mantener una línea de desarrollo propia. En 1963, cuando Francia comenzó a trabajar en su futuro programa de submarinos nucleares, muchas de las lecciones aprendidas del tipo 21 fueron incorporadas en los primeros diseños preliminares. De hecho, ingenieros franceses mencionaron en documentos internos la influencia determinante de los U-Boats eléctricos en la concepción hidrodinámica de los submarinos de propulsión nuclear. Mientras Francia consolidaba su poder naval gracias a la tecnología capturada, Alemania vivía una situación radicalmente distinta. Tras la derrota, se le prohibió de manera absoluta poseer submarinos, buques de guerra y cualquier infraestructura destinada a construirlos, pero esa prohibición, aunque estricta, no sería permanente.
La reconstrucción alemana y la prohibición temporal de submarinos. Alemania sin flota submarina entre 1945 y 1955. La capitulación del Tercer Reich no solo destruyó la infraestructura militar alemana, también desmanteló por completo su poder marítimo. Ninguna otra nación implicada en la guerra experimentó una transición tan abrupta, de poseer la fuerza submarina más temida del mundo a quedar legalmente reducida a un país sin derecho siquiera a diseñar, reparar o construir un solo sumergible. Entre 1945 y 1955, Alemania vivió un vacío naval absoluto. Fueron 10 años en los que la industria, la tecnología y el conocimiento acumulado durante décadas parecieron desvanecerse bajo la vigilancia estricta de las potencias vencedoras. La prohibición se formalizó en los documentos de rendición firmados en mayo de 1945 y reforzados después en la creación del Allied Control Council, el organismo que dirigió Alemania ocupada. Este consejo prohibió expresamente la construcción de submarinos, el diseño de prototipos, el mantenimiento de unidades existentes, la posesión de planos técnicos y el entrenamiento de personal en técnicas submarinas. La palabra U-boat quedó asociada con una tecnología peligrosa, sospechosa y políticamente inaceptable. Para los aliados, la guerra en el Atlántico había sido demasiado costosa como para permitir que Alemania siquiera soñara con reconstruir su flota submarina. La industria naval del país fue desmantelada con precisión quirúrgica. Astilleros como Blohm y Voss, Germania Werft, Deutsche Werke, Deschimag y Hobaltswerke quedaron reducidos a instalaciones vacías o reconvertidas para producción civil. En algunos casos, los aliados destruyeron físicamente rampas de lanzamiento, diques secos y talleres especializados. En otros, máquinas herramienta enteras fueron desmontadas y enviadas como reparaciones de guerra a Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Pero lo más simbólico fue la depuración del conocimiento humano. Miles de ingenieros, técnicos y diseñadores navales quedaron desempleados de la noche a la mañana. Muchos fueron interrogados por los aliados, otros emigraron. Algunos encontraron trabajo temporal en industrias mecánicas o eléctricas y un pequeño grupo fue reclutado por potencias extranjeras. En un extraño giro histórico, Francia y Reino Unido emplearon a ex-ingenieros alemanes para mantener y estudiar los U-boats capturados, mientras que Estados Unidos y la URSS intentaron obtener asesorías en secreto para mejorar sus propias flotas submarinas. Alemania, sin embargo, permanecía oficialmente paralizada. La prohibición no solo afectó a los ingenieros, también impactó a los marineros. Los veteranos de la Kriegsmarine no podían acceder a ningún puesto relacionado con navegación militar. El nuevo orden europeo buscaba evitar cualquier resurgimiento del militarismo alemán. Las escuelas navales fueron clausuradas, los manuales técnicos confiscados y las bibliotecas navales selladas. La guerra submarina alemana, que había sido un componente central de la estrategia naval del Reich durante 2 guerras mundiales, se convirtió en un capítulo cerrado, casi tabú. Sin embargo, en las sombras de esta prohibición surgieron tensiones inesperadas. Tanto Reino Unido como Estados Unidos reconocían que Alemania poseía uno de los cuerpos de ingenieros navales más experimentados del mundo. Incluso destruida, la industria alemana seguía siendo sinónimo de precisión técnica. Y con el inicio de la Guerra Fría, esa experiencia comenzó a adquirir un valor que pocos habían previsto en 1945. Mientras los aliados occidentales intentaban impedir la reconstrucción militar alemana, también querían evitar que la URSS absorbiera todo el talento técnico sobreviviente. Varios ingenieros alemanes fueron invitados a trabajar temporalmente para programas aliados. La línea entre restricción y utilización era delgada y ambigua. Aún así, el país estaba maniatado. Entre 1945 y 1955 no existió ninguna fuerza naval alemana oficial. El país ni siquiera tenía permitido mantener guardacostas armados o barcos de patrulla. Sus puertos estaban controlados por los aliados y cualquier embarcación con capacidad militar debía ser desmantelada. En 1949, con la creación de la República Federal de Alemania en el oeste, la situación comenzó a cambiar, aunque lentamente. La administración alemana quería recuperar el control de sus aguas territoriales, pero carecía de cualquier estructura naval.
La reconstrucción debía empezar desde lo civil: puertos, remolcadores, barcos de pesca, dragas, buques mercantes pequeños. Era un renacimiento silencioso que se realizaba bajo estricta supervisión. En paralelo, en Berlín Oriental, la República Democrática Alemana comenzaba a formar cuerpos de seguridad marítima bajo supervisión soviética. Aunque no se hablaba de submarinos, era evidente que el capital humano alemán seguía siendo valioso para todos los actores implicados. El punto de inflexión llegó con el estallido de la Guerra de Corea en 1950. Estados Unidos comprendió que una Europa occidental débil era un riesgo estratégico. Necesitaban que Alemania Occidental se convirtiera en un aliado militar confiable dentro del nuevo sistema de alianzas. Fue entonces cuando comenzó a discutirse la creación de fuerzas armadas alemanas limitadas, pero capaces de integrarse en estructuras defensivas de la OTAN. En 1951 se formó el Bundesgrenzschutz o BGS, una especie de guardia costera reforzada. Oficialmente no era una marina militar, pero en la práctica cumplía funciones navales básicas: patrullaje, seguridad costera, búsqueda y rescate. Varios oficiales de la antigua Kriegsmarine fueron reclutados discretamente. Aunque sin rango militar, el BGS fue el primer síntoma claro de que la prohibición absoluta comenzaba a erosionarse. Mientras tanto, los astilleros alemanes, que desde 1945 habían sobrevivido fabricando maquinaria agrícola, barcos civiles o piezas industriales, empezaron a recuperar lentamente su capacidad técnica. Las antiguas secciones de diseño naval fueron restablecidas como departamentos de ingeniería civil, aunque en la práctica guardaban archivos y conocimientos que jamás se habían perdido del todo. El renacimiento naval parecía inevitable, pero había un punto clave aún bloqueado: la construcción de submarinos seguía estrictamente prohibida. Ni la OTAN ni Estados Unidos consideraban prudente permitir que Alemania volviera a operar una fuerza submarina. La memoria del Atlántico Norte seguía fresca. El gran giro ocurrió en 1955, cuando la República Federal de Alemania fue integrada formalmente en la OTAN. Este ingreso implicaba obligaciones militares y navales. Estados Unidos presionó para que Alemania Occidental participara en la defensa marítima del Báltico y del Mar del Norte, pero esa defensa implicaba capacidades antisubmarinas propias, tripulaciones entrenadas y, eventualmente, la posibilidad de operar submarinos modernos. Las negociaciones fueron complejas. Francia se oponía abiertamente a que Alemania volviera a tener submarinos de cualquier tipo. Reino Unido era más pragmático, siempre que la flota alemana estuviera integrada en estructuras aliadas. Estados Unidos, orientado completamente hacia la contención soviética, apoyaba un renacimiento controlado de la capacidad naval alemana. Finalmente, en noviembre de 1955, se creó oficialmente la Bundesmarine, la nueva marina de Alemania Occidental. Aunque sus primeras unidades eran barcos donados por Estados Unidos y Reino Unido, un documento interno del Pentágono señalaba que, a largo plazo, la Bundesmarine debía tener capacidad submarina limitada pero efectiva. Era el primer reconocimiento formal de que la prohibición de 1945 había terminado. Aún no había submarinos, pero la estructura estaba lista. Se habían construido escuelas navales, centros de entrenamiento y astilleros reorganizados, los ingenieros recuperados del sector civil, y había un nuevo acceso a tecnología occidental. El renacimiento de la flota submarina alemana con la Bundesmarine, los U-Boats tipo 201, 205 y 206 en la Guerra Fría. Cuando la Bundesmarine fue fundada en noviembre de 1955, Alemania Occidental aún no tenía permiso para operar submarinos, pero la discusión ya estaba en marcha. La Guerra Fría había cambiado el orden mundial. El Báltico se había convertido en un escenario estratégico entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. La Unión Soviética desplegaba cada año más sumergibles de ataque, muchos derivados de tecnología alemana capturada, y operaba desde bases en Murmansk, Liepāja y Kronstadt. Para Estados Unidos, Reino Unido y Noruega era evidente que una línea defensiva eficaz requería presencia alemana en el flanco marítimo. Alemania Occidental tenía algo que ningún otro país de la OTAN poseía: una tradición submarina técnica, no solo militar, y un cuerpo de ingenieros capaz de reconstruir capacidades desde cero.
Durante la década de 1950, varios ex-diseñadores de los astilleros del Reich, ahora empleados en industrias civiles, fueron discretamente consultados sobre la posibilidad de reactivar proyectos navales en la nueva Alemania democrática. Los nombres no se publicaron, pero informes internos del Ministerio de Defensa mencionan que la mayor parte del conocimiento técnico sobrevivió a la posguerra porque había quedado almacenado en talleres, oficinas o incluso cuadernos privados. El desafío no era pequeño. La Bundesmarine necesitaba submarinos modernos, pero debía respetar reglas estrictas. Todas las armas alemanas debían ser defensivas y operar exclusivamente en aguas de la OTAN. Además, el Estado alemán quería evitar cualquier asociación simbólica con los U-boats del pasado. El renacimiento debía ser técnico, no ideológico. En 1959, el Bundestag aprobó oficialmente el desarrollo de nuevos submarinos. La tarea fue asignada a los astilleros Howaldtswerk Deutsche Werft de Kiel, sucesores directos de algunos de los constructores de U-boats más avanzados de la Segunda Guerra Mundial. La orden marcó el primer renacimiento real de una tradición que había estado congelada durante una década. El objetivo era crear un submarino completamente nuevo, ligero, rápido, silencioso y optimizado para operaciones en aguas poco profundas. Las lecciones de la guerra habían demostrado que el Báltico, estrecho, saturado de sensores y repleto de obstáculos naturales, era un entorno perfecto para pequeños submarinos furtivos. Alemania debía construirlos pensando no en cruzar océanos, sino en defender un mar cerrado y vigilado de cerca. El primer resultado tangible de ese renacimiento fue el tipo 201, votado en 1962. Era un submarino radicalmente distinto a los pesados U-boats del pasado. Medía apenas 40 metros, tenía un desplazamiento de 450 toneladas sumergido y estaba construido íntegramente con un nuevo acero no magnético, una innovación que buscaba reducir su firma detectable por minas y sensores soviéticos. El acero no magnético, sin embargo, resultó ser también la primera gran crisis de la nueva flota, aunque permitía disminuir la detección, presentaba microfracturas cuando se sometía a presión de inmersión. En las primeras pruebas, varios cascos del tipo 201 mostraron fallas estructurales preocupantes. La Bundesmarine, aún joven y bajo escrutinio internacional, enfrentó un dilema: cancelar el proyecto o corregirlo rápidamente. Optaron por lo segundo. Los ingenieros alemanes, trabajando contrarreloj, rediseñaron el casco, reforzaron zonas críticas y reemplazaron partes del acero experimental. Esta experiencia condujo a la creación del tipo 205, una evolución directa del 201 que mantenía su filosofía de tamaño reducido pero incorporaba materiales más confiables. Votado desde 1965, el tipo 205 se convirtió en el primer submarino plenamente operativo de la Bundesmarine. Su tamaño compacto lo hacía ideal para misiones encubiertas en el mar Báltico. Podía maniobrar en áreas donde los submarinos soviéticos, más grandes y pesados, no podían operar sin riesgo de encallar. Equipado con motores eléctricos silenciosos y sistemas de baterías avanzados, era extremadamente difícil de detectar en inmersiones cortas. El comportamiento de estos submarinos en el agua sorprendió incluso a los aliados. Un documento noruego de finales de los años 60 describe al tipo 205 como extraordinariamente silencioso y maniobrable, comparable en sigilo a un tipo 21 reducido. La referencia no era casual, aunque Alemania se había negado a copiar directamente los U-boats eléctricos de la guerra. Muchos de sus principios hidrodinámicos sobrevivieron en los nuevos diseños. Los submarinos tipo 205 comenzaron a patrullar el Báltico a finales de los años 60. Su misión no era atacar, sino detectar, no destruir, sino observar. La Bundesmarine se convirtió en una pieza clave en la vigilancia occidental del movimiento naval soviético. Desde los fiordos noruegos hasta las aguas danesas, los pequeños submarinos alemanes actuaban como guardianes silenciosos en un mar que podía convertirse en punto de choque en cualquier momento. Pero el verdadero salto tecnológico llegó en la década de 1970 con la introducción del tipo 206, una versión perfeccionada y más avanzada del 205.
Aunque a simple vista eran similares, el tipo 206 incorporaba mejoras decisivas: mayor profundidad operativa, baterías más eficientes, sistemas de torpedos modernizados y una reducción significativa en la firma acústica. La tecnología de sigilo acústico, perfeccionada en Alemania desde los años 30, permitió a estos submarinos operar prácticamente invisibles a ciertos sensores soviéticos. El casco del 206 utilizaba acero no magnético mejorado, desarrollado tras años de investigaciones. A diferencia del fallido material inicial del tipo 201, este acero era resistente a fracturas y mantenía todas las ventajas tácticas del diseño original: invisibilidad a minas magnéticas y baja interferencia con sensores navales. Para los estándares de la OTAN, los 206 se convirtieron en submarinos ideales para misiones estacionarias de vigilancia y para infiltrarse en aguas enemigas sutilmente. El rol táctico de estos submarinos era tan específico como crítico. En caso de guerra, se esperaba que los 206 se posicionaran en zonas estratégicas del Báltico para detectar movimientos de submarinos soviéticos que buscaran acceder al Mar del Norte o interrumpir convoyes de la OTAN. Eran pequeños, pero precisos como bisturís, y debido a su tamaño reducido podían esconderse en bahías, fondos irregulares o incluso entre rutas de tráfico. La Bundesmarine entrenó a generaciones completas de submarinistas en estas unidades. A diferencia de la Kriegsmarine, cuyo entrenamiento era extremo y orientado al sacrificio, la Bundesmarine adoptó un enfoque profesional y técnico. Los nuevos submarinistas se formaban en escuelas modernas donde la física naval, la ingeniería eléctrica y la operación sigilosa eran ejes principales. El trauma colectivo de las pérdidas masivas en la Segunda Guerra Mundial había convertido a los comandantes alemanes en promotores de una doctrina completamente distinta: precisión, no audacia; supervivencia, no fanatismo. Durante las décadas de 1970 y 1980, los submarinos tipo 206 realizaron misiones silenciosas que raramente aparecieron en reportes oficiales. Observaron ejercicios navales soviéticos, siguieron patrullas de submarinos diésel eléctricos del Pacto de Varsovia, inspeccionaron cables submarinos y documentaron movimientos que luego serían transmitidos a los centros de la OTAN. En más de una ocasión, un 206 se posicionó a metros de un submarino soviético sin ser detectado, una hazaña que solo era posible gracias a su tamaño compacto y a su silencio mecánico excepcional. El éxito fue tal que varios países de la OTAN presionaron para obtener modelos similares. Israel adquirió derivados del tipo 206. Adaptados a sus necesidades, Corea del Sur y Turquía compraron versiones posteriores. La ingeniería naval alemana, una vez prohibida, se convirtió en referencia obligada para flotas convencionales de medio tamaño. Pero el dato más interesante es quizás este: los submarinos tipo 206 siguieron operando hasta el año 2010, convirtiéndose en una de las líneas submarinas más longevas de la posguerra en Europa. Su resistencia y eficiencia confirmaron que el renacimiento submarino alemán no fue un regreso simbólico, sino un retorno completo y tecnológicamente competente. Un retorno que comenzó con un país sin derecho a construir submarinos y terminó con Alemania exportando algunos de los sumergibles convencionales más avanzados del mundo.